entremos en conversación de asuntos del orden nacional con senadores de la República para que revisemos la agenda legislativa que será propuesta en febrero al Congreso de la República y otro elemento importante que vale la pena analizar por estos días, que son los retos de la paz total del presidente de la República, Gustavo Petro. Ya está con nosotros aquí en el set del Consejo de Redacción la senadora Paola Holguín del Centro Democrático. Senadora, hace días no venía, pero qué bueno tenerla por esta casa informativa. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenos días y a todos los televidentes de Teleantioquia a esta hora. Y conectado también para que conversemos unos minutos el senador del Partido Comunes, Omar de Jesús Restrepo. Senador, nos alegra saludarlo. Buenos días, ¿cómo amanece? Muy buenos días, igualmente, y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, senadora Paola, son muchos los temas y no vamos a tener tiempo de abordar todo este asunto, pero vamos un poco de lo general a lo particular, porque se viene un paquete legislativo importante, son muchas reformas al mismo tiempo, de unas hay más claridad, de otras hay poca claridad sobre el articulado, y usted ese escenario legislativo que viene para este 2023, ¿cómo lo evalúa? Además, considerando que la oposición en este caso es una oposición muy reducida en el Congreso de la República. Pues la verdad es que hasta ahora poco se conoce de los textos definitivos de la reforma, pero sí se pinta un panorama muy complejo. Se supone que está continuando el trámite de la reforma política, de la que prohíbe los pilotos de fracking, la de cannabis y otras, pero adicionalmente entra el Plan Nacional de Desarrollo, que debe ser radicado ahora a inicios de febrero, la adición presupuestal, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, el nuevo código minero, la modernización de la policía, la reforma a la educación, tienen planteada también una reforma a servicios públicos y al Sistema Nacional Ambiental. Entonces el gobierno ha presentado una lista muy extensa, muy compleja de reformas, y adicionalmente la mayoría de reformas hasta hoy lo que se conocen son como anuncios aislados más que textos definitivos. Senador Omar, yo quiero preguntarle a usted, saliéndonos un poco del contexto de las reformas, pero que tiene que ver con el trabajo que ha arrancado el gobierno nacional relacionado con ese proyecto de paz total. Mucha preocupación en Antioquia por lo que pasó durante esta semana en Ituango con el secuestro de 2 excombatientes. ¿Usted siente la voluntad por parte de grupos armados, grupos delincuenciales, para que se dé esa paz total, o usted cómo ve ese planteamiento? Bueno, primero que todo hay que decir que pues, desde el gobierno nacional sí veo voluntad política para avanzar hacia el cierre del conflicto definitivo con todos los actores armados que tienen presencia hoy en los diferentes territorios nacionales. Lo que pasa es que es una situación bastante compleja porque pues hay actores que obedecen a unos intereses y tienen unas dinámicas, y hay otros actores pues que tienen una historia y que también se plantean otros intereses, inclusive políticos. Pues, ¿cuál es la preocupación de nosotros? Que hay un cese al fuego por parte del gobierno, hay otros actores que lo han acogido, otros que quieren, digámoslo así, acordarlo mediante un proceso en una mesa donde incluyan las partes y que sean acuerdos construidos pues entre quienes están comprometidos en el conflicto. Y hay otros que lo han dicho y lo han anunciado que lo aceptan, pero en los territorios se está viendo totalmente lo contrario, porque es que es una guerra entre actores y otra guerra también entre actores con el Estado. Entonces ahí es muy difícil, eso requiere desde nuestra experiencia, requiere que se generen unos parámetros, unos protocolos claros, que se sepan cuáles son los grupos que están comprometidos con la paz, quienes se quieren comprometer, y ese cese al fuego, que debe ser bilateral, pues comprometa a las partes con verificación por parte de las comunidades, de los actores que están en los territorios, y
por la comunidad internacional. Es decir, esto tiene que tener una verificación muy seria para poder hacerle seguimiento a esto y poder medir la voluntad mediante los hechos. Es que no es solamente una situación de retórica, de narrativa, de decir sí, pero en la práctica se estén generando otro tipo de acontecimientos que están violentando los derechos humanos de las comunidades. Muy bien, senadora, yo le quiero preguntar, ustedes están desde la oposición, minoría, ¿cómo están dando esas garantías para ese debate democrático? ¿Cree que de pronto podrían sumar nuevas fuerzas que inicialmente estaban en la coalición de gobierno para las nuevas reformas que se vienen, por ejemplo la de salud? Yo espero que sí. Yo quiero reiterar varias cosas. La primera es en los proyectos que hasta ahora salieron, como la reforma tributaria y este mismo proyecto de paz total. Nosotros no sentimos suficientes garantías para el debate. De hecho, nosotros instauramos una demanda ante la Corte Constitucional por la ley de paz total, porque ese tipo de leyes exige concepto previo al Consejo Superior de Política Criminal, que no es vinculante, pero es una obligación procedimental. Ese concepto nunca llegó al Congreso, como quedó claro en un derecho de petición que yo elevé a la Secretaría de la Corporación. Pero adicionalmente, mire, antes de responder esa pregunta, yo quisiera hacer unas observaciones a lo que ha dicho el senador. La primera es, el 31 de diciembre el gobierno sacó 5 decretos hablando de cese bilateral, con el Clan del Golfo, con el ELN, con los que denominan algunos los Pachenca, que son las autodefensas de la sierra, con las 2 disidenciadas FARC, con los que entraron al proceso, que eran del criminal Iván Márquez y los del criminal Iván Mordisco. Finalmente, muchos de esos grupos dicen, ¿cuál cese bilateral si esto no fue acordado? Y hoy lo que uno empieza a ver es que hay más bien un cese unilateral, una parálisis por parte de la fuerza pública para operar. Yo en algo sí coincido con el senador y es que esto tiene que ser estricto en procedimientos para poderlo verificar. Y hoy no hay cómo verificar, entonces hoy son supuestamente unas 5 mesas, hay 5 decretos, hay unos supuestos 5 ceses bilaterales, pero uno ve que hoy el único que está paralizado es la fuerza pública, porque las estructuras siguen delinquiendo, siguen asesinando, siguen desplazando la población. Entonces este es un tema muy complejo. Una cosa es los procesos de negociación con unas estructuras y otros son procesos de sometimiento con otra. Hoy vemos también en eso improvisación. El sistema judicial ha negado muchas órdenes de excarcelación de criminales que el gobierno quería sacar de la cárcel sin cumplir los requisitos y violentando la división de poderes y lo que está establecido en el marco legal. Yo espero que el debate en el Congreso no sea un debate ideológico, que sea un debate de cara al país técnico, un debate que de verdad tenga en cuenta la realidad, las cifras, las necesidades de los colombianos, donde se puedan generar unas nuevas mayorías, unos nuevos acuerdos, porque yo sí siento preocupación viendo lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria y esa de paz total también hay que decirlo, el texto de conciliación se votó a las 12:10 de la noche, se anunció antecitos de las 12 de la noche, los congresistas no conocían el texto y justo después de casi 12 horas de votación de la reforma tributaria. Eso no le ayuda a la democracia, eso no le ayuda al debate, que tiene que ser un debate técnico, que tiene que ser un debate serio y que le dé garantías a los colombianos, no solo a la oposición. Senador, buenos días, ¿cómo está? Quería preguntarle sobre lo que está pasando hoy en día con el tema de una de las reformas que nos tiene ocupados aquí toda la semana. Usted que es un fiel televidente de Consejo de Regional ha visto que estamos trabajando el tema de diferentes ópticas, el tema de la reforma a la salud. ¿Cómo ha sido ese proceso para socializarlo con ustedes, los del Pacto Histórico? ¿Usted ya conoce el texto final que va a presentar el proyecto sobre el tema de la reforma a la salud? No conocemos el texto. Simplemente pues hemos tenido algunas conversaciones con la ministra y nos ha dado a entender el espíritu de la reforma. Es decir, ya ha dicho que la reforma tiene como propósito eliminar las EPS, es decir, la tercerización,
Los recursos los irá a administrar la ADRES, se irá a constituir un Consejo Nacional compuesto por más de 30 miembros, en el que el Gobierno Nacional tendría 5. Estaría el Superintendente de Salud, no tendría voz, pero no tendría voto, y habrían 29 miembros por parte de la sociedad civil para tomar las decisiones que tengan que ver pues con la política de salud. Los recursos irían directamente a los centros de atención y no habrían administradores que estén pues en el medio del sistema de salud. Se fortalecería la red hospitalaria y la salud tendría un enfoque predictivo, preventivo y territorial. Pues eso es lo que nos ha dicho. Nosotros creemos que es necesaria una reforma que resuelva la problemática. Eso no es que alguien se lo esté inventando, la realidad nos está diciendo que el sistema de salud tiene una crisis, que solamente en el país están funcionando 5 EPS más o menos, cumpliendo su función, el resto están en proceso de liquidación, otras ya han colapsado, y esto ha venido generando una inestabilidad financiera en el sistema y afecta también no solamente a los ciudadanos, a los usuarios, sino también al talento humano, a los profesionales, a los trabajadores de la salud, porque inclusive hay gente que tiene 4 o 5 meses sin recibir ningún tipo de pagos. Entonces es una situación bastante difícil, caótica, y cuando una EPS de esta colapsa, entonces tienen que trasladar la gente a los usuarios a otra EPS, y aquí se genera una sobrecarga porque no tienen la capacidad instalada. Es decir, hay una serie de fenómenos que están generando una crisis en el sistema de salud que hay que resolver, porque los más afectados son los colombianos. Así es, y precisamente eso que dice el senador, pues son esas pinceladas, pero tan solo son pinceladas de lo que se ha podido conocer de un articulado que todavía no se ve claramente en qué consiste la propuesta de reforma a la salud. Bueno, hagamos una ronda final de preguntas. Ya le advertí a la senadora Paola y al senador que la lista es interminable y aquí nos podríamos quedar conversando durante todo el día. Además, la senadora hizo todo el listado de lo que ya está en trámite y todo lo que viene en el paquete legislativo. Senadora, ¿a usted qué es de todo eso lo que más le preocupa? Y si en ese escenario hay algo, por lo menos alguito que la tranquilice. A mí me preocupa todo porque pareciera que quieren crear la tormenta perfecta. Primero, sistema de salud. Uno no puede ver la foto sino la película. Nosotros antes de la reforma a la salud teníamos una cobertura del 23% en 1993, hoy es del 99%. Claro, cobertura no implica atención, todavía hay zonas muy apartadas donde hay una dificultad de atención, pero esa dificultad no requiere reforma porque la ley es clara en que el gobierno puede subsidiar la oferta o la demanda. Es decir, si el problema es construcción de más hospitales, se puede hacer sin reforma. Sobre el tema de la prevención, eso está contemplado en la ley. Que ha faltado más control para exigir más inversión en prevención, totalmente de acuerdo, pero eso no requiere de reforma. Miren, la pregunta es si el problema del sistema de salud son las EPS o la corrupción. Y la corrupción no es solo de las EPS. La superintendencia detectó por lo menos 70 formas de corrupción, por ejemplo, en muchas IPS públicas, por ejemplo, por parte de algunos de los médicos o de algunos de los pacientes que venden el medicamento, que piden procedimientos que no requieren. Entonces yo creo que el gran problema no es de legislación, sino de control a la corrupción. La otra cosa que es importante, todo el mundo habla de la crisis y de lo malo del sistema de salud, pero extrañamente la Organización Mundial de la Salud y quienes presentan mediciones sobre el sistema dicen que Colombia tiene uno de los mejores sistemas en calidad,
en cobertura, y además es uno de los países donde menos tiene que emplear el ciudadano de su bolsillo para la prestación de salud. Otra cosa que es importante, a mí me parece muy grave que volvamos a un sistema 100% estatal como ocurría antes, porque recuerden la corrupción del Seguro Social, recuerden las filas desde las 3 de la mañana, recuerden los problemas que había para la prestación de atención. Hoy Colombia es el tercer país del mundo con menos personas que se mueren, por ejemplo, por cáncer. ¿Saben por qué? Por los programas de detección temprana, por la calidad del sistema. En los últimos 20 años se redujo en 50%, perdón, la mortalidad materna. En los últimos 10 años subimos 5 años la expectativa de vida. Entonces, dato mata relato. Hablemos con cifras, hablemos seriamente del sistema y de los ajustes que hay que hacerle a la salud sin poner en riesgo a los colombianos. Preocupación, reforma laboral, porque ellos hablan de una mayor rigidez al sistema y hoy Colombia tiene un problema. El año pasado, creo que la última cifra fue de noviembre, teníamos un poco más de 9% de la cifra de desempleo y este año se calcula de 2 dígitos, de más o menos el 11%. De esa cifra tenemos un problema adicional, el 58% son informales. Las rigideces al sistema laboral lo que hacen es generar mayor desempleo y hacen casi imposible que se dé la formalización laboral. Ahí yo tengo una enorme preocupación. Ellos quieren terminar herramientas constitucionales como el contrato sindical, que ha mostrado que es una buena herramienta para la generación de empleo y para proteger los derechos de los trabajadores. Una gran preocupación me genera la reforma pensional. Usted advirtió que Mire, todo. Y les digo la verdad, nosotros hoy tenemos un sistema pensional con más de 18.6 millones de afiliados, que es una bolsa de más de 330 billones de pesos. ¿Qué pasa cuando usted obliga a que todo vaya a Colpensiones y dice que ese recurso se va a utilizar en subsidio? Usted pone en riesgo el ahorro de los trabajadores, que es un ahorro para tener una garantía a la vejez. Y uno lo que encuentra es mucho anuncio, a veces mucha contradicción entre los anuncios, y yo creo que falta hacer un análisis mucho más técnico, mucho más serio, porque les voy a dar un ejemplo, la tributaria. Colombia hizo una tributaria cuando no la necesitaba, ya por fin salió la cifra de recaudo. El año pasado el país recaudó más de 228 billones de pesos, muy por encima de lo que se había presupuestado inicialmente. De hecho, es casi el dinero de la reforma tributaria. Pero esa reforma generó unos impuestos que van a presionar un alza a la inflación que terminó altísima en 13.2 el año pasado y que adicionalmente pone en grave riesgo sectores como el sector minero energético. Y yo ahí le pido a los colombianos que hagamos una reflexión. Aquí se está jugando con el tema de hidrocarburos y gas. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que el 40% de las exportaciones en Colombia vienen del sector energético, que gran parte del presupuesto de municipios y departamentos vienen del sector energético, que el 15% del ingreso al Estado viene de este sector. Y hay una contradicción porque ellos hablan de transición. Según los informes de Bloomberg, Colombia es uno de los países que más ha avanzado en transición energética y descarbonización. Es que nosotros desde el gobierno del expresidente Uribe, cuando se hizo el primer parque eólico, venimos trabajando en eso. La matriz energética de Colombia es una de las más limpias del mundo porque es de hidroeléctricas la mayoría de nuestra energía. Nosotros aportamos entre el 0.2 y el 0.5 de CO2 del mundo. Entonces la pregunta que yo le hago al gobierno es: ¿van a sacrificar los ingresos del país, la seguridad energética y fiscal, para hacer un supuesto aporte al medio ambiente que nada impacta la situación global? Además, porque el gran problema o el aporte de Colombia a esa emisión de CO2 proviene más, por ejemplo, de la deforestación. ¿Por qué no se concentran en eso? Entonces, yo les pido a los colombianos, a los congresistas, primero, saquemos el debate del Congreso. Estos son unos temas muy profundos donde deberían permitir la participación de los implicados. A principios de enero, varios sectores enviaron una carta a la ministra de Salud diciendo: venga, déjenos participar en el debate a la reforma, los pacientes, las EPS, las IPS, los distintos sectores. El otro llamado es que esto no sea un debate ideológico, que sea un debate técnico,
pensando en los colombianos, pensando en que podemos terminar creando con estas reformas, si se hacen de manera irresponsable, la tormenta perfecta, el caos y una situación cada vez más compleja para la ciudadanía. Senadora Paola Holguín, gracias por acompañarnos esta mañana en Consejo de Redacción. ¿A usted le preocupa todo y no la tranquiliza nada? No, lo único que me tranquiliza es que yo confío en la sensatez de los colombianos, de los gremios, de la ciudadanía y espero que el Congreso no sea inferior a eso. Senador Omar Restrepo, gracias senador, volveremos a conversar. Éxitos en este 2023 legislativo que está bien cargado y con enormes compromisos.